Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué de tu vida, Daniel? Bien, muchas gracias, Jan, por ah, fijar esta reunión entre los dos, eh, re- conversar y proponer algunos temas que yo creo que son interesantes por la coyuntura. Y bueno, acá estamos, ¿no? Ah, Sí, a estas alturas de la noche, pero bien. bueno, no, gracias a ti por medio complicado acá en Latinoamérica, en el tercer mundo, conseguir, digamos, entrevistas a gente, digamos, académicos o gente que esté dispuesta, ¿no? También a pensar, ¿no? Un poco y a conversar y, bueno, y tu trayectoria de antropólogo. A ver, cuéntanos un poco cómo está, qué es la antropología, tu, porque para mí, o sea, yo soy del área pues, de computación, ¿no? Entonces, para mí Ujú. todo es técnico, ¿no? Puede ser, pero cada vez, como vamos a entrar en la conversación, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente las ciencias sociales son muy importantes, ¿no? Y es algo que lamentablemente un sector de la población, ¿no? O sea, Ujú. por no decir, digamos, para etiquetar, por así decirlo, la derecha, ¿no? Digamos, no le echo caso mucho a las ciencias sociales, ¿no? Inclusive yo tampoco no le echo muchos casos, ¿no? Yo recién, a raíz tuyo, ¿no? A raíz conversando contigo, ¿no? Y a raíz de leer libros, todo, yo me he dado cuenta que no todo es tecnología, pues, ¿no? Y también necesitamos una gente preparada en antropología, ¿no? Y en sociología, pero gente bien preparada, ¿no? O sea, no mamarrachos, ¿no? Entonces yo he estado haciendo tu trabajo, ya creo que tienes 2 libros, ¿no? Sí, Jan, y va a salir el tercero también ahora en marzo, el 11 de marzo estamos presentando el libro sobre una investigación que he realizado sobre el pintor Víctor Humareda. Y Claro, bueno, ya serían tres, eso vi. ¿no? El primero fue interesante, el primero que te lo compré me gustó bastante porque es una mirada diferente, ¿no? Es ahí más o menos donde yo me di cuenta de que, aparte que tengo uno que otro amigo fotógrafo que también te- 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 cuando te hablan de la estética, ¿no? Entonces un poco, pero ya más a fondo, y ellos estudian también, ¿no? Eh, para tomar fotos, ¿no? Inclusive, pero para captar los momentos de la sociedad, ¿no? O sea, para captar justo el momento donde la persona está haciendo algo, ¿no? Entonces, es toda una profesión, digamos, algo que uno a veces lo malinterpreta como un hobby, ¿no? ¿Y cuál fue tu Claro que sí. segundo libro? El primero sí me acuerdo, que es Eh, a una ver, visión interesante, ¿no? Con fotografías tuyas, ¿no? Un trabajo de claro, campo, claro, ¿no? claro. Sí, de hecho el primer libro justamente va a definir lo que es la antropología desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Porque tú sabes que dentro de la antropología eh, hay varias posiciones y corrientes de pensamiento teóricos, por supuesto, ¿no? Que a veces difieren. No todos los antropólogos podrían decir o estarían de acuerdo con un solo concepto de antropología, ¿no? De hecho, ya para 1950 eh, hubo un antropólogo, Clyde Kluckhoff, quien había recopilado más de 250 conceptos de antropología, ¿no? Ah, ¿cuántos? O sea, imagínate cuántos hay hoy en día, ¿no? Sí. Y eso sin haber tocado la posmodernidad, ¿no? Pero Que ¿cuál es tu es, concepto? O sea, ¿cuál es tu concepto? O sea, en base mira, a tu background, que has estado en Alemania, como me comentaste, ¿no? O sea, ¿cuál es el mm, concepto que tú tienes de antropología? sí, mira, el concepto que yo he mantenido a lo largo de la influencia que he tenido, por ejemplo,
en la Academia de Lima, por ejemplo, la Católica, o en los Estados Unidos, o en Alemania también, como señalas, mantengo un concepto de antropología como ciencia, ¿no? A diferencia de otras posiciones que no la califican como tal, ¿no? Es más, dicen que la antropología es una disciplina que está más relacionada al arte, a la construcción de narrativas, y es algo que yo no comparto, ¿no? Y lo pongo en ese libro, donde yo defino a la antropología como una ciencia que justamente va a tocar como como objeto de estudio la diversidad cultural, ¿no? En los aspectos físico-biológicos, en los aspectos lingüísticos, culturales y arqueológicos, siguiendo también la definición norteamericana, ¿no?, de Sí, antropología. justo está hacer un paralelismo. Lo mismo más o menos pasa en computación, ¿no? Porque hay un nivel técnico, ¿no? Ujú, Bastante técnico, luego hay un nivel, digamos, podríamos decirlo, de ingeniería, ¿no? Donde ya, y luego el tercer nivel vendría a ser el nivel de las ciencias, ¿no? De las ciencias de la computación, ¿no? Que ya que es una triple intersección más o menos, es ujú, por lo que yo he estado, por lo que he estudiado, ¿no? Es, es una, primero está el campo de la tecnología, luego está el campo de la ciencia y la tercera intersección, que es la parte que a mí me llamó la atención, que cuando estuve profundizando, estudiando, es la filosofía, ¿no? ujú, Entonces, de hecho, y cuando llevé un curso de posgrado, ¿no? De historia de la computación y me llamó la atención porque, digamos, yo no tenía, era un curso de 2 créditos, no tenía mucha expectativa del curso, ¿no? Pero fue ujú, uno de los cursos que más me marcó. ¿Por qué? Porque el profesor nos hizo leer artículos antiguos de computación y nos decía que había que entender la filosofía detrás de los autores, ¿no? Porque las ideas nacen de la filosofía. Entonces, y luego, cuando estás en ese nivel filosófico, ¿no? Y luego lo transformas en idea y luego en una herramienta, se te hace más fácil entender todo eso, ¿no? Es por eso que cuando ya estás, cuando ves a nivel filosófico la computación, te topas con unos temas bien interesantes, ¿no? Y complicados, ¿no? Como, entonces me imagino que debe pasar en la antropología, ¿no? O sea, debe haber distintos claro. niveles, ¿no? Claro, claro que sí, son los mismos, ¿no? Como en toda ciencia, ¿no? Tú dices, hablas de la ciencia de la computación, yo podría hablar de la ciencia de la antropología, pero si ambos decimos que es ciencia, entonces hay, digamos, puntos en común, ¿no? Por ejemplo, en la antropología también se maneja tecnología, ¿no? Hay un nivel donde hay técnicas y tecnología que son, bueno, preparadas y utilizadas justamente cuando armas la parte metodológica, ¿no?, del estudio. En el caso de la antropología, en la parte metodológica, lo que nosotros mayormente hemos aprendido a trabajar es la etnografía, ¿no? Que es, digamos, es un trabajo de campo eh, que realizamos con, digamos, personas o con grupo de personas y para recolectar datos, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es utilizar tecnología para recolectar esos datos, Y ¿no? procesarlos con algoritmos, todo eso, ¿no? Exacto, exacto, estamos haciendo eso, ¿no? De Ya, hecho, la antropología ya ha abierto una rama que es la antropología visual, ¿no? Yo hice una maestría en antropología visual y ahí aprendí que la antropología no solo es una antropología clásica donde ibas con tu libreta de campo a recoger datos, a preguntar a las personas, como lo hacían los primeros antropólogos, ¿no? Sino que hoy en día vas al campo, pero
puedes llevar, digamos, grabadoras de sonido, videocámaras, ¿no? O puedes inclusive recolectar datos a través de la internet, ¿no? Una ciencia más multimedia, digamos, o sea, usando más los Eh, multimedia, ¿no? O sea, usando todos objetos visuales, ¿no? Para hacerlo más interesante, ¿no? claro, softwares, también hablamos de tecnologías, ¿no? La cámara fotográfica ya es una tecnología. Las cámaras de video también nos ayudan a ser más agudos con la recolección de datos. Nuestros ojos o nuestros oídos no siempre escuchan todo o no ven todo, ¿cierto? O te olvidas, ¿no? Es una entrevista O, y te olvidas, eh, pero no. exacto, ¿no? Exacto. Y antiguamente lo único que tenías era tu libreta de campo donde tenías que estar anotando con tu lápiz, ¿no? Y de repente no anotas algo importante, ¿no? O sea, entonces, sí, entiendo. Eh, entonces, como te decía, ¿no? O sea, esa parte filosófica, ¿no? Luego está la ciencia y luego está la tecnología. Claro, yo, o sea, yo eh, realmente, o sea, en el día a día utilizo solamente la parte técnica, ¿no? Y la parte de ingeniería, ¿no? Pero me gusta, digamos, filosofar, ¿no? De hecho, por eso he ayudado a editar libros, ¿no? Porque a través de la literatura, digamos te pones o sea, no es que es bien interesante la interacción que uno tiene con el escritor, ¿no? Claro. Y, y donde uno empieza a filosofar, ¿no? Y a especular, ¿no? Hipótesis, qué es lo que pasó del pasado, ¿no? Cuál es el presente y qué podrá pasar en el futuro, ¿no? Extrapolar todo eso, ¿no? Entonces, Ujú, yo me pongo, entonces, en esa parte filosófica, digamos, de la computación, yo me pongo a pensar ahora, eh, por ejemplo, uno de los papers que estudié en ese curso, que nos hicieron estudiar, que fue el paper de Alan Turing, ¿no? El paper de 1936, que se llama, el nombre es medio largo, ¿no? Es el Entschuldigung-Problem, el problema de la parada, ¿no? Donde explica las máquinas de Turing, cómo procesar ceros y unos con máquinas simples, ¿no? Todo a nivel teórico, ¿no? Y eso es la computación actual, ¿no? La computación que en el nivel más básico es ceros y unos. Y ese paper, digamos, fue el inicio, digamos, fue un gran inicio fue de la computación, porque estaba resolviendo un problema con ceros y unos, ¿no? Y lo interesante es que uno lo lee el paper, pero cuando lo empieza a estudiar y tienes a un profesor que es un capo, que la rompe, empieza a ir más atrás, ¿no? Por ejemplo, que Turing se inspiró eh, en el problema de la parada. El problema de la parada es saber si un decimal tiene un número, si un decimal tiene un número final, ¿no? O sea, si 3.456, no, saber si los números decimales son finitos, ¿no? Entonces, había que tener una forma, había que era un problema matemático en realidad, ¿no? Saber si los números si los números decimales, ¿no? Los números reales eran infinitos o finitos, ¿no? Entonces, ujú. estamos hablando al comienzo del siglo, ¿no? Donde un alemán, que se me ha ido el nombre ahorita, sí, me parece que es un alemán, Hilbert, planteó varios problemas matemáticos para el siglo XX, ¿no? Entonces, por eso es que el artículo, el paper empieza, vamos a resolver el problema hilbertiano, ¿no? Porque ya lo había planteado un matemático, ¿no? Y el problema matemático venía de justamente lo que te digo, ¿no? Saber si un decimal tiene un número final, ¿no? 3.4, saber si hay un decimal, si hay un número que, que, que lo corte, ¿no? Saber si es infinito. Y ese problema, el matemático que te digo,
Hilbert, ¿no? Que planteó los problemas, y entre ellos el problema de la parada, que es el problema que resolvió Turing y que dio inicio a la computación. Él se inspiró en Cantor, que es un alemán que inventó las matemáticas del infinito, ¿no? Donde la matemática del infinito, ¿no? Que mucha gente en su época lo trataba de loco, ¿no? Porque cómo hacer matemáticas del infinito, ¿no? Infinito 1 más infinito 2, ¿no? Más infinito 3, ¿no? O sea, lo que se llama los números trascendentales. Y, y en realidad sí existen, pues, o sea, sí existen, solamente que fue muy avanzado para su época, ¿no? Sin embargo para mí, Cantor, el matemático Cantor alemán, dio el pilar para la computación, ¿no? O sea, puso un problema de los números infinitos, eh, luego Hilbert lo agarró, lo puso como ya un problema matemático, y Turing lo resolvió, pero no con ecuaciones, o sea, no con fórmulas, sino lo resolvió a través de una máquina, ¿no? De una máquina simple, ¿no? De una máquina que escribía de derecha a izquierda, ¿no? Y borraba, ¿no? La máquina y la cinta avanzaba, ¿no? Y con eso demostró que las máquinas de Turing, o sea, con eso demostró que los números reales, digamos, son infinitos, y que porque la cinta avanzaba, ¿no? Avanzaba. Los números reales son infinitos, y así resuelve el problema de la parada, ¿no? Que no existe, que un número real no tiene un número para parar, ¿no? Entonces, y ahí empieza la computación, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención como te decía, ¿no? Ya hace 15 años, ¿ah? No estoy hablando ahora, cuando uno escucha la narrativa de que vivimos en un mundo simulado, ¿no? Entonces, uno cuando ya, o sea, si tú sabes la historia, ¿no? Que viene de Cantor, que Hilbert, que Turing, ¿no? Y viene un pata y te dice, vivimos en un mundo simulado, tú dices, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, un poco de historia de computación, y te das cuenta de que no tiene ni una base, ¿no? Y lo peor de todo es que es una narrativa que sigue creciendo, y como es una narrativa que se construye justo en el inicio de la era digital, ¿no? Y, y, y es una narrativa bien peligrosa, ¿no? Porque es más o menos borrar los 100.000 años, por ejemplo, cognitivos, ¿no? Que hemos tenido los Homo sapiens. Y como que de la era digital se empezó otra cosa, ¿no? El mundo simulado, ¿no? Y eso es como que destrozar valores del pasado, ¿no? Es una narrativa bien peligrosa para las personas que no, digamos, conocen el pasado de la computación, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves como antropólogo? Yo como alguien de computación, me parece interesante, pero como ciencia ficción, ¿no? Pero con todo el marco teórico que tiene la historia de la computación, si esa narrativa se sigue construyendo, están mintiendo, Sí, están claro. creando De una nueva realidad. hecho, claro, hay una mentira detrás de todas estas narrativas, ¿no? Estas metanarrativas que ahora se están presentando, ¿no? De hecho, en los últimos congresos de algunos pensadores que han, digamos, o que están siendo leídos, como por ejemplo Harari, ¿no? Señalan de que la vida es una narrativa, ¿no? Claro, no, su tesis Entonces, principal, creo que de Harari, ¿no? Es que el hombre construye narrativas, ¿no? Y que la mejor exacto. narrativa es el dinero, ¿no? Más o menos por ahí va su lógica. Pero yo tengo una crítica a él, o sea, realmente, el pata Exacto, es sí, sí. bien, o sea, va desde el inicio, ¿no? Desde que nosotros éramos una especie, pues, que literalmente nadie daba un centavo, ¿no? O sea, si tú ves en la evolución, o sea, Mm. nosotros éramos presa, digamos, de las fieras salvajes, ¿no? Y es más, nosotros comíamos la carroña, ¿no? Lo que quedaba de las cacerías, ¿no?
mascábamos los huesos, ¿no? O sea, no estábamos en la cadena principal nosotros, o sea, estábamos a merced, básicamente, ¿no? Y comíamos los residuos, ¿no? Básicamente. Y poco a poco fuimos evolucionando, ¿no? Ya, todo eso me parece muy bien, lo que él dice, ¿no? Porque es la verdad, ¿no? O sea, es la verdad, o sea, nuestra evolución fue así, ¿no? Pero eh, la crítica que yo tengo es que el pata es extremadamente lógico, lógico. Sí, hay una lógica detrás de su narrativa, ¿no? Que Eh, la maneja muy bien, pero no deja de ser justamente una narrativa, ¿no? Una metanarrativa que se construye en base a teorías, ¿no? Que él mismo que ha señalado, ¿no? Él ha conversado con algunos científicos, no con todos, y que a algunas de estas teorías le han convencido y a partir de eso el que va construyendo esta historia, ¿no? Que es una más de todas las que tenemos, ¿no? Y el problema creo hoy en día es que justamente tenemos muchas historias, ¿no? Y, y eso eh, causa cierta inseguridad en el hecho de que, bueno, cuál es la historia verdadera, ¿no? ¿Cuál es? sí, eh, y ahí entra yo creo que el posmodernismo, ¿no? Porque el posmodernismo te dice, bueno, todo es relativo, ¿no? O sea, hay verdades, diferentes caminos, y uno tiene que ver eh, por el, por el que más se acomode, ¿no? O el que más le convenza. Y ese es el momento en que estamos viviendo hoy en día, sí. ¿no? Claro, por ejemplo, mi crítica a la narrativa que él hace, o sea, es muy buena, o sea, realmente sí, sí, o sea, es algo que a mí me sorprendió, digamos, eh, cuando empecé a leer, eh, que nosotros, pues, literalmente no estábamos en el top, no éramos los dominantes en este planeta, ¿no? Y que estábamos a merced de otros animales, ¿no? Es como, repito, comíamos los residuos, ¿no? Y poco a poco hemos ido evolucionando, ¿no? Pero la parte que yo le critico es que él da la impresión, o de repente es mía, de que como que nosotros, como que los Homo sapiens, ¿no? Como que toda la rama de los homos, ¿no? Homo sapiens, los neandertales, Homo florensis, etcétera, como que todos son animales, ¿no? O sea, como nosotros somos descendientes de los, ¿cómo se llama? Somos primos hermanos, obviamente, de los chimpancés, ¿no? Eh, pero la crítica que le hago es que nosotros, los Homo sapiens, hemos llegado a un nivel porque tenemos un propósito. O sea, ¿por qué hemos logrado sobrevivir? ¿Por qué hemos desarrollado? ¿Por qué inventamos el fuego? Todas esas cosas, yo le veo veo que no podemos guiarnos tanto con la lógica, sino tener un poco de decir que tenemos una misión nosotros, o sea, hemos evolucionado por algo, alguien quiso que evolucionemos, a eso voy. Y esa parte espiritual, digamos, no espiritual, sino mística, ¿no? Que nunca va a haber respuesta, ¿no? Pero tiene que estar ahí presente, ¿no? O sea, no podemos crear una narrativa de que nosotros somos simplemente unos animales, porque al final el postmodernismo, ¿no? Y todo eso del mundo simulado nos va a transformar en cosas. Claro, sí, pero ahí está justamente la parte filosófica, ¿no? Que es muy difícil creo que comprobarla con cuestiones o datos objetivos, ¿no? De hecho, lo que propone Harari ya es una interpretación, ¿no? Es una interpretación de ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, la parte de los homínidos, ¿no? La parte del Homo habilis, del Australopithecus en neandertales, ¿no? Lo que él dice es que, bueno, como,
como no hay muchos restos, ¿no? De cada uno de estas clases de pseudo seres humanos, ¿no? O proto seres humanos, ¿no? Porque O proto. Entonces, por lo tanto, no se puede decir de que una le siguió a la otra como una cadena evolutiva, ¿no? Sino que él dice, entonces, de repente hay más, ¿no? Y, y tantos, o hubo tantos, que harían pensar de que todos convivían en el mismo momento, ¿no? Y tanto así que empezaron a competir por los recursos y unos consiguieron más tecnología, eh, mientras que otros no. Y al final, una de estas, lo que son los cromañones, por ejemplo, este, tenían ciertas características superiores a los demás que aprovecharon para eliminar a los otros, ¿no? Es lo que dice Harari. sí, Y por lo tanto, eso hace que, o eso sustenta de que por eso, de todos los animales de la faz de la Tierra, somos los únicos que solo tenemos una raza, ¿no? Es la raza humana, ¿cierto? Todos somos una raza humana. claro, somos los Homo sapiens, ¿no? Pero Ajá. yo, por ejemplo, o sea, he leído, ¿no? Y la que me convence bastante porque he visto documentales de, de los cráneos, ¿no? Que nosotros, que los Homo sapiens, en realidad, lo que cuentan, o sea, la parte, no sé, hablemos de narrativa, ¿ya? La narrativa que cuentan, ¿no? Es que nosotros somos descendientes de los Homo erectus, ¿no? Los Homo erectus fueron los que primero como, los que digamos, tenían bastante posibilidad con nosotros, ¿no? Solamente que la parte cognitiva no estaba desarrollada, ¿no? La parte que me interesó es que los Homo erectus, digamos, vivieron en la Tierra durante 1 millón de años, ¿no? 1 millón de años. Y nosotros los Homo sapiens, ¿no? Eh, somos considerados posiblemente desde hace 130.000 años, por ahí, cuando hubo una revolución cognitiva, ¿no? Entonces, lo que decía el autor, o sea, era, ¿será que el Homo sapiens pueda ya, pueda mantenerse 1 millón de años, tal como lo hizo su predecesor, el Homo erectus, ¿no? Entonces, esa parte me dejó pensando, ¿no? Y, Ujú. y ahí no puede ser tan lógico, pues, ¿no? Porque, digamos, tú puedes decir, los Homo erectus, nosotros descendemos de los Homo erectus porque el Homo erectus empezó a tener una capacidad cognitiva, ¿no? Y nos volvemos Ujú. Homo sapiens, pero esa capacidad cognitiva no se da en todas las poblaciones, pues, ¿no? Sino se da en algunas poblaciones y de ahí va saliendo el Homo sapiens y el Homo erectus obviamente se va quedando atrás, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el Homo sapiens, digamos, vivirá 1 millón, será de tiempo? Entonces, recibamos 150.000 años, por así decirlo, y ya hemos pasado las crisis nucleares, ¿no? O sea, Ujú. y algo que es impresionante es que hemos tenido durante miles de años, hemos estado en la era agrícola, ¿no? Claro, claro. En la era Sí, agrícola. de hecho, esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? ¿Cuánto? Hasta hace 600, hasta hace 600 años, básicamente, hasta hace 500 años, era agrícola, totalmente agrícola. Sí. Pero creo que más tiempo hubo, eh, el, el ser humano era cazador y recolector que agrícola, ¿no? Claro, O sea, claro, me salté eso, ¿no? y O sea, antes de sí. ser, porque la era agrícola empieza hace 10.000 años, hace 20.000 por ahí, ¿no? Ajá. Años, ¿no? Y es algo muy pequeño a comparación de todo el tiempo en que éramos cazadores recolectores, ¿no? El, ahora,
desde lo que tenemos como datos, lo más antiguo, desde que empezó a crearse, digamos, civilizaciones y culturas, todos trataron de buscar de alguna forma, o algunos, la vida eterna, ¿no? Inmortalizarse, ¿no? Los mismos egipcios, ¿no? Trataron o construyeron, digamos, toda una cosmovisión religiosa para inmortalizarse, ¿no? Y creo que eso, o sea, desde que somos seres humanos está presente en nosotros, ¿no? De perdurar en el tiempo. Ojalá que sean más que los predecesores Sí, de nuestra especie, ¿no? que los Homo Eh, erectus, ¿no? O sea, como la hipótesis claro, que plantea, ¿no? Nosotros somos ujú, descendientes de los erectus, seremos, que han estado rondeando la Tierra 1 millón de años. Han exacto. desaparecido porque ha habido una evolución, ¿no? Cognitiva y salió el Homo sapiens, ¿no? Pero en realidad nunca se ha ido el Homo erectus, sino simplemente fue disipándose, ¿no? Sí, de hecho, todavía conservamos algunas características, ¿no? Que el mismo eh, bipedismo, ¿no? Es algo que lo desarrolló este ser y que lo seguimos los recursos conservando. ¿Y qué ayudaron a otras que cosas más las seguiremos culturas como conservando? Egipto pues crecieran y perduraran también en el tiempo, ¿no? En otras zonas del África, por ejemplo, no se dio eso, ¿no? Pasaron los años hasta hoy en día, se mantienen grupos humanos en pequeñas tribus porque no tienen las condiciones y los recursos como para crecer, alimentarse bien o, o alimentar, digamos, una población que va creciendo, ¿no? En el caso de Egipto, fue diferente, ¿no? Como tú dices, el hecho de tener más comida también hacía de que, bueno, puedas tener reservas de comida. Y si tienes reservas de comida, ya no tienes que estar trabajando todo el día en los campos agrícolas y te puedes preparar físicamente y puedes preparar un ejército, ¿no? O puedes dedicarte a las artes o a la religión o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, desarrollas la arquitectura, desarrollas las artes, desarrollas la orfebrería, etcétera, etcétera, porque no tienes que preocuparte de la comida, porque la vas a tener, Claro, ¿no? esa es la parte, la ventaja que tenían ellos como... Ahora, ¿qué otra civilización está a la altura de la egipcia? Estamos hablando hace 4.000 años, ¿no? Más o menos 5.000 años. ¿Qué otra civilización estaba a ese nivel? ¿O era la, la Ah, más, la más y desarrollada? no, Dadas en las ese condiciones, tiempo, digamos, del claro, Nilo, ¿no? sí, bueno, también estaban los asirios, ¿no? Solo que era otro tipo de organización, ¿no? Los asirios en realidad son varias ciudades, estados, ¿no? Con ideologías, inclusive hasta con lenguas distintas, ¿no? Que se van agrupando por cuestiones comerciales y luego se van a ir haciendo más fuertes a tal extremo que llegan a conquistar Egipto, ¿no? O, Claro, el gran problema de Egipto creo que fue que se confiaron mucho bueno, lo que pasa siempre, ¿no? Cuando tienes muchos recursos abundantes, te desarrollas, pero también ¿cómo se llama? Te confías, ¿no? sí, y yo creo que, claro, era el territorio, era enorme, porque van a ir conquistando hacia el sur, lo que ellos llaman el Alto Egipto, ¿no? Ya. De hecho, encuentran otras tribus en esa zona que van a tener que conquistar y luego hay un momento en la historia de los faraones que el faraón se pone dos, digamos, distintivos, ¿no? En la cabeza que lo identifican como el faraón del Alto y Bajo Egipto, ¿no? Ahora, ¿por qué se iban hacia el sur, ¿no? Cuando, digamos, las tierras fértiles estaban en el norte,
justamente por el En el delta delta, del ¿no? río Nila, ¿no? ¿Qué había en el sur si solo había montañas, ¿no? ¿Por qué era necesario conquistar? Y era la parte, o es el momento en que justamente Egipto deja de ser solamente agrícola y se convierte también en un Egipto minero, ¿no? Un Egipto que está detrás de minas para no solo sacar piedras, sino oro y otras cosas para crear armas y hacer intercambios comerciales con otros pueblos, ¿no? De hecho, las minas, y son cientos que tienen los En el sur. egipcios en el sur, ¿no? Ya. Y esa zona se va a volver más codiciada, ¿no? Por los pueblos o otras culturas vecinas, ¿no? Y esto es interesante porque eh, eh, de alguna forma va a incentivar, digamos, el comercio, Egipto va a comerciar mucho, ¿no? Y, y todos los demás pueblos de alguna forma van a querer entrar, ¿no? Al principio quieren entrar de forma militar, es decir, conquistar a Egipto y apoderarse de todo, pero al ver que no pueden, después intentan por otros medios, como, digamos, hacer tratados para que entren comerciantes, ¿no? Bueno, una de las teorías que he leído por ahí que dice que pues en los últimos días de Egipto estaba lleno de migrantes, ¿no? De todo lado. Habían, digamos, griegos, habían asirios y otros pueblos del África, etcétera, ¿no? Ahora, Y pero ahora, cuando tú hablas de griegos, era, o sea, porque hubo una especie de colapso, ¿no? Ahí en la zona em, que bajaron del Mediterráneo, ¿no? Porque colapsó ahí una serie de sociedades, ¿no? Y lo que y todos acabaron en Egipto, ¿no? Creo que es el final de la era de bronce, creo, algo así, ¿no? El gran colapso, eh, que los egipcios llamaron los hombres del mar, ¿no? ¿A eso te refieres? O sí, sea, después de eso ah, o no. no, bueno, hay un momento en que, bueno, Grecia se pone fuerte. Grecia, eh, va a intercambiar comercialmente muchos productos con Egipto. Y tanto así de que inclusive en el delta del Nilo va a haber una colonia griega, ¿no? Y va a ser Ya. un puerto griego, ¿no? Donde van a sustituir inclusive los ídolos de la religión egipcia por algunos dioses griegos, ¿no? Y esto es interesante porque te dice, o sea, a qué nivel, ¿no? Este, Egipto se abrió al mundo, ¿no? O sea, para permitir de que los griegos inclusive removieran algunos de sus iconos sagrados, ¿no? Y que les dieran, digamos, como una especie de ciudad para ellos, ¿no? Para que puedan vivir, digamos, bajo las reglas de los griegos, ¿no? Y no eran solo los griegos, sino que eran también otros de O sea, diferentes era una culturas ciudad griega, o sea, una dentro de metrópolis Egipto. griega dentro de Egipto, o sea, con la Ujú. cultura, o sea, conocido, o sea, donde se hablaba griego, eh, había pues las estatuas a Zeus, me imagino, dentro de Egipto, Exacto, dentro de Egipto, ¿no? pero ¿cuál fue la motivación de los egipcios? O sea, la motivación de los griegos es clara, es colonización, ¿no? Comercial, pero ¿cuál es cómo así los egipcios eh, dejaron eso, digamos, o sea, que pasara eso, ¿no? Porque es Sí, como perder soberanía, ¿no?
Claro, es una pérdida de soberanía, ¿no? Pero esto sucede justamente en, en las últimas dinastías, ¿no? Ya cuando digamos, viene el colapso de Egipto, ¿no? Porque es, digamos, uno de los indicadores que, que hizo que Egipto pierda poder, ¿no? Porque, qué estaba pasando, no? Los griegos de alguna forma también estaban, digamos, evangelizando, ¿no? Transformando la cultura egipcia, ¿no? Pero no eran solo los griegos, sino que eran otros pueblos más, ¿no? Y cientos de pueblos que ya tenían sus pequeñas colonias a lo largo y ancho de Egipto, ¿no? Inclusive hay un momento en que, por ejemplo, los nubios, ¿no? Los nubios llegan a apoderarse, ¿no? Del sur de Egipto y se convierten y se quedan con toda digamos, la parte norte, perdón, la parte sur de Egipto, ¿no? O sea, es un pueblo que se ¿La convierte, parte sur o la parte norte? la parte sur, ¿no? Ya. Y ahora, ¿qué es lo que les llamaba la atención de Grecia, ¿no? O sea, Grecia producía cosas que los egipcios no podían producir, ¿no? Y una de las cosas que no podían producir era el tipo de arte, ¿no? Las esculturas, por ejemplo, ¿no? Las esculturas griegas eran esculturas mucho más finas, mucho más realistas, ¿no? A comparación del arte egipcio, ¿no? Tanto así que hay un momento en que los faraones, ¿no? La élite egipcia eh, va a aprender y o va a introducir el arte griego, ¿no? Y va a modificar sus esculturas, ¿no? Y va a ser como unas esculturas, una mezcla del estilo egipcio y el estilo griego, ¿no? eh, pero más o menos estamos hablando cuánto tiempo antes de Cristo. Ah, Porque, o sea, lo que yo te mencionaba de que los hebreos, ¿no? Los judíos, ¿no? Tienen que, los judíos cuando tenían sequías iban a Egipto y compraban cereales, ¿no? Pero hubo una gran sequía y tuvieron que, todas las casas, ¿no? Las 12 casas, o creo que había, o sea, tuvieron que irse, o sea, las 12 tribus, ¿no? Algo así, o casas, como, tuvieron que irse justamente a, ¿cómo se llama? A Egipto, ¿no? Por el tema de los cereales, porque estaban en hambruna, ¿no? Y está en una sequía brutal, ¿no? Entonces, eso más o menos, si el éxodo es más o menos hace 4.000 años, por ahí, 4.000, sí, 4.000, eso debe haber sido hace, pues, 5.000, 6.000 años, ¿no? O sea, más o menos cuando los egipcios, cuando los judíos se van justamente a Egipto porque tenía abundancia en alimentos, ¿no? Y al comienzo eran bien recibidos, ¿no? Tanto así que hubo un judío José, creo que se volvió gobernador de Egipto, ¿no? Porque leyó los sueños del faraón, ¿no? Pero luego pasó el tiempo y un faraón se dio cuenta de que eran malos israelitas, ¿no? Que los egipcios. Entonces, y ya dijo, de repente los israelitas, los judíos, no se van se van a ir apoyan a nuestros enemigos y nos fregamos, ¿no? Entonces, esa fue más o menos como que la primera excusa para ponerlos de esclavitud, ¿no? sí, Entonces, y es justo, eso Entonces, concuerda o sea, con... a lo que voy es Claro. que ya tenía, o sea, estamos hablando de hace 6.000 años, ¿no? Por ahí, o sea, ya 7.000 años, ya tenía ya
migrantes, ¿no? Masivos. Sí, sí, pero cada vez era mayor el número de migrantes, ¿no? Y también eso hizo que los migrantes vayan escalando, ¿no? Porque al principio los migrantes son como marginados, al principio los migrantes son bien definidos, o sea, no nos juntamos solo, o si nos juntamos, solo es por cuestión comercial o por algunas cosas, ¿no? Estaba bien más marcado, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, los hijos de esos migrantes van asimilando la cultura egipcia y se van identificando como Como egipcios, egipcios. Sí. ¿no? Ah, y van a ir aspirando, digamos, a las élites, van a ir escalando, inclusive hasta volverse faraones, ¿no? A ese nivel, ¿no? O sea, Sí, claro, o sea, Cleopatra pues desciende de Ptolomeo, ¿no? Un claro, general ¿no? O sea, de, un general de griego, ¿no? sí, y eso va a pasar, ¿no? O sea, tú sabes que, bueno, hubo más de treinta y tantas, creo que 36 dinastías, ¿no? En los faraones, en las últimas nomás es que empieza el declive, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de, ¿cuánto? 3000 años, no más de 3000 años de una de las culturas más exitosas del mundo, ¿no? Ni los estados-nación de hoy en día le llegan a los zapatos, ¿no? Sí, bien Y interesante. Por eso es que yo digo, esa narrativa, ¿no? De que vivimos en un mundo simulado, es algo peligroso porque trae el transhumanismo, trae un montón de cosas y deja atrás la historia, ¿no? Como lo que estamos contando, ¿no? Por eso es que es bien peligroso esa narrativa de que vivimos en un mundo simulado y te la justifica muy bien, ¿ah? narrativa, digamos, a una micronarrativa que trabaja justamente digamos, con una especie de lupa, ¿no? Ya, Donde profundizas mucho más y te acercas a algo más específico, aprendes de que, por ejemplo, no fueron los egipcios los que crearon esos carros, porque los egipcios en un principio no conocían la rueda, ¿no? Tuvieron que pasar cientos de años hasta el contacto con los hititas, ¿no? Que es otra cultura que va a invadir y que también amenazar a los egipcios, y son ellos los que finalmente van a traer los famosos carros, ¿no? Y los egipcios se van a apropiar de eso, ¿no? Entonces, eso ya es una, digamos, una micronarrativa basada, digamos, en datos, ¿no? En estudios pequeños, pero que te hablan de algo que es mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, también cuando uno dice, los egipcios eran así, ¿no? Pero ya hemos conversado en un rato que los egipcios no eran totalmente puros, ¿no? De hecho, a lo largo de los siglos de cada dinastía, se fueron mezclando con otros pueblos, inclusive hasta perderse, ¿no? Los egipcios ya eran, digamos, descendientes de los hititas, de los babilonios, ¿no? De los romanos también, de los nubios, etcétera, ¿no? O sea, los egipcios finalmente era una mezcla en las últimas dinastías era una mezcla de todo, ¿no? Que se hacen más fuertes, ¿no? Roma, por ejemplo, ¿no? Roma se va a hacer más fuerte y va a convertir a Egipto en una provincia romana, ¿no? sí, pero a ver, dentro, a ver, me gusta el lenguaje ese, ¿no? La mega narrativa, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Pero si uno va a la micronarrativa, por así decirlo, los romanos son descendientes de los estruscos. Ujú. Y si uno, solamente que los etruscos em, fueron conquistados por los romanos, ¿no? Pero los romanos básicamente son descendientes de los etruscos, ¿no? Y la historia no le da mucha importancia a los etruscos, ¿no? Simplemente salta como que a Roma, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Y creo que, bueno, estamos comprendiendo esa realidad, ¿no? O sea, la realidad humana en una micronarrativa, en un estudio, digamos, más específico y profundo, nos damos cuenta de pues, que no existen eso de tal de los egipcios, ¿no? O sea, no existe un egipcio puro, no existe un romano puro, y tampoco como hoy en día, como te dicen los nacionalistas, existe pues un alemán puro o un, ¿no? Andino puro, ¿no? Sí, y los vikingos, o sea, ahora que, antes Claro. que los vikingos, algo que motivó a los vikingos a ser como se llama, tan aventureros en el mar, tan colonizadores en el mar, ¿no? O sea, colonizadores, porque los vikingos eran colonizadores, ¿no? O sea, la verdadera historia de los vikingos es que eran colonizadores, ¿no? No es, o sea, claro, se mezcla con piratas, con una serie de cosas, ¿no? Pero en el fondo eran colonizadores, porque las tierras donde ellos vivían no era tan fértil, ¿no? O sea, ellos siempre buscaban mejores tierras, ¿no? Por eso es que los vikingos se fueron a ocupar un espacio enorme, ¿no? En, en Inglaterra, ¿no? En Irlanda, luego se fueron, el mismo Normandía, ¿no? Normandía, que, ¿cómo se llama? Normandía, Claro, puede ser, sí. del norte de Francia. El mismo Normandía Claro. se le dio a un vikingo, ¿no? Al vikingo Claro. Rolo para que, bien pensado, ¿no? Por los franceses, como una especie de escudo, ¿no? Que hagan ellos su estado y ese estado escudo para que proteja a los franceses, ¿no? Sí, Pero, de hecho, o pero fue sea, bien interesante, ¿no? Porque se desarrollaron más que los franceses y luego se intermezclaron con la élite inglesa, ¿no? Anglosajona, y al final Guillermo, ¿no? El conquistador, eh, tenía legitimidad, eh, o sea, tenía cierta legitimidad para reclamar el trono, ¿no? Es por eso que el pata se lanza con todo, ¿no? claro, claro. A conquistar Inglaterra, porque su tía, ¿no? Emma de Normandía, creo, había sido la mamá, ¿no? De uno de los reyes, ¿no? De Inglaterra, o sea, se habían mezclado ahí, pactan, claro, En algunos casos se unen, ¿no? Como lo que pasó con Aragón y Castilla, ¿no? Se casan Aragón y Castilla y empieza recién, digamos, a aparecer España, ¿no? aparece esa región de Castilla, ¿no? Fuerte. Claro, porque es el rey de, claro, son dos reyes, ¿no? De diferentes, de Castilla y Aragón, pero que con Pero su Aragón matrimonio, era más chiquito, ¿no? Que Castilla, ¿no? claro, sí, sí, pero resulta de que su alianza va a ser estratégica porque van a juntar sus reinos y al mismo tiempo van a hacer fuerza para expulsar a los musulmanes, ¿no? Sí, eso es bien, bien interesante. Entramos a eso, pero todo eso, lo que te quería decir, o sea, lo que, todo lo que estamos hablando, digamos, es como para ver la pantalla. Dice que vas a compartir la pantalla. Ya, ahora la estás viendo. Sí, ahora sí. Ya, o sea, hemos hablado de historia, ¿no? Porque es importante para justamente, eh, más o menos, refutar, ¿no? Esta, esta teoría, ¿no? Dice Nick Bostrom, ¿no? Que parece un filósofo de ciencia ficción, en realidad, más que filósofo eh, real, ¿no? Pero bueno, le hacen caso, ¿no? Entonces, la primera versión es el 2001, o sea que justo coincide con después de la burbuja del boom, la burbuja del Internet, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, ¿qué te dice ¿no? Esta parte, ¿no? Te dice, este,
este artículo, al menos una de estas tres proposiciones es verdadera, ¿no? Entonces, la primera te dice es que los humanos no vamos a extinguir antes de convertirnos en posthumanos, ¿no? Esa es la primera, ¿no? O sea, ya está contrabandeando todo lo que es el transhumanismo, ¿no? O sea, porque ¿qué se entiende por poshumano? Pues, ¿no? Podríamos discutir ahí bastante tiempo, ¿no? La segunda casa con lo que hemos hablado antes, ¿no? Que dice que es improbable, ¿no? Que una civilización poshumana pueda tener distintas simulaciones que, digamos, emulen, ¿no? O sea, que emulen la historia, ¿no? O sea, lo que hemos hablado de Egipto, ¿no? O sea, que hay una civilización que ha moldeado a Egipto, nos ha moldeado a nosotros, ¿no? Etcétera. Ya, es improbable que suceda eso, ¿no? Pero la tercera lo dice claramente es que vivimos en un mundo simulado o vivimos en un mundo simulado. O sea, desde la computación, o sea, como te digo, desde la computación, esto de acá, digamos, es un cuento de ciencia ficción, ¿me entiendes? Porque ya te he explicado toda la historia de la computación. Ahora, desde la antropología. Mira, una de las cosas que la antropología como ciencia es que, bueno, no podemos hablar de cosas que no tienen, digamos, una base objetiva, ¿no? O sea, por lo menos, es decir, si es que la antropología tendría que decir algo sobre el poshumano, primero tendría que ir a conversar con ese poshumano, o sea, Pues, claro, ¿quién sería un poshumano? ¿No? O sea, ¿quién sí. es un poshumano? ¿No? Por, Entonces, por si es eso, algo que va a aparecer en el futuro, entonces no podemos investigar el futuro, ¿no? por eso te decía que es bien interesante esto, ¿no? Porque, mira, si nosotros somos los descendientes del Homo erectus, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de un Homo erectus, hagamos un experimento así mental, un Homo erectus, si nos vería a nosotros, a los Homo sapiens, diría, ustedes son post-Homo erectus, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sería el post-humano, no? Ese es el primer argumento, ¿no? ¿Qué sería post-humano, no? Pero argumento técnico, ¿cómo yo veo que se puede derrumbar esta narrativa, ¿no? Que es muy peligrosa, ¿no? Es decirle, mira, estudia la historia de la computación, ¿no? Lee el paper de Turing de 1936, donde él plantea a través de una máquina de ceros y unos cómo resolver el problema de la parada, ¿no? Y de ahí nació la computación, nació el cloud, nació la internet, nació todo lo que es el cloud computing, y la era digital, que te permite plantear esta hipótesis, ¿no? Que vivimos en un mundo simulado, ¿no? O sea, nada que ver, pues, ¿no? O sea, totalmente, si la contextualizas, dices, esto de acá es un chiste, ¿no? Pero el problema es que está ganando adeptos la narrativa. Entonces, ¿cómo la antropología, o sea, yo te explico la parte técnica, la parte técnica al toque la derrumbas, ¿no? O sea, lee la historia de la computación y te das cuenta que esto es un chiste, ¿no? O sea, es improbable que vivamos o sea, no hay chance que vivimos en un mundo simulado, ¿no? Pero desde la visión antropológica, ¿no? ¿A qué se refiere con poshumano, no? Porque ahí tiene tres, ¿no? O sea, y hemos desechado la tercera, ¿no? Que vivimos en un mundo simulado. Hemos desechado la segunda también, que hay una civilización poshumana, ¿no? Que está simulando, ¿no?
que ha simulado a Egipto, que ha simulado a Grecia, que ha simulado a, al Imperio Incaico, ¿no? Y que en este momento probablemente no, eh, es improbable, ¿no? Que pase eso. Entonces nos queda el primer argumento, que sería que que es bastante probable que el ser humano se extinga antes de alcanzar el grado de posthumano, ¿no? También es interesante porque el hecho de que aparezca un poshumano significa que nosotros ya no existimos, ¿no? Claro, o sea, como te decía, la transición de Homo erectus a Homo sapiens, ¿no? Y ahí lo que te decía, lo que planteaba, ¿no? Esta historia, ¿no? Esta narrativa, ¿no? ¿Será posible que el Homo sapiens dure 1 millón de años? Entonces, eh, ahí choca con ese argumento, ¿no? Porque Ujú. no llevamos, como especie, llevamos a lo máximo 200.000 años, pues, ¿no? Claro, claro. Habría que definir qué es poshumano, ¿no? Y ahí es donde entra en contrabando todo el tema ese de que, por ejemplo, si yo quiero ser, sonará un poco ficticio, ¿no? Pero tú puedes decir, yo quiero ser un hombre, yo quiero ser Batman, por ejemplo, ¿no? Y haces todo lo posible para, te implantas cosas, te haces ingeniería, ¿no? Y sale un Batman, pues, ¿no? Eso es poshumano. Luego de repente quiere otra persona quiere insertarse un chip, ¿no? Y, y decir, poshumano, o otra persona quiere mejorar la raza, ¿no? Y decir poshumano, o sea, si recién vamos 150.000 años como Homo sapiens, ese argumento, ¿cómo lo podemos de, debatir, ¿no? O sea, porque no vamos a evolucionar a la velocidad que estos progresistas quieren, ¿no? Sí, lo que entiendo es del transhumanismo es de que, bueno, están haciendo uso de tecnologías que van a acelerar ese, digamos, esa transformación que naturalmente tomaría miles y millones de años quizás, ¿no? Y, y esta, y esta tecnología incluye, digamos, eh, la Pero viene alteración acompañada, genética pero a lo o que yo voy es que no hay que perder de vista que viene acompañada de esta narrativa de que vivimos en un mundo simulado, ¿no? Vivimos en un mundo simulado, ¿no? Entonces, por lo claro, tanto, porque, o sea, podemos ser lo que queramos, ¿no? Porque vivimos en un mundo simulado, ¿no? eh, claro, porque ese mundo simulado incluye tu propia identidad, ¿no? Sí, Entonces, si es que tu propia identidad o no estás, piensas que tu propia identidad es simulada, entonces puedes adquirir otra identidad, ¿no? Puedes sí. transformarte y Por eso es sí, que, por eso es que el transhumanismo, ¿no? Viene acompañado de esta narrativa de que vivimos en un mundo simulado, ¿no? claro, porque funciona con eso, ¿no? Porque yo creo que si es que primero no piensas de que puede ser otra cosa, ¿no? Entonces no funciona, ¿no? Sí, entonces, Y la crítica es esa, que es bien peligroso que eso, olvidémonos del transhumanismo, simplemente que esta narrativa siga teniendo más adeptos, ¿no? O sea, siga teniendo más eco, ¿no? Inclusive tienes a gente que se pone a pensar, sí, pues efectivamente, o sea, estamos en un mundo simulado, bla, bla, y empiezan a explicar, ¿no? Eh, ¿Por qué, no? Pero están construyendo una historia para contrabandearte el transhumanismo. Eso es lo que tenemos que eh, pues tener, ser claro, alerta. porque ahora, claro, claro, de hecho hay otras cosas que están relacionadas, inclusive lo económico también, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Hay toda una serie de instituciones, empresas que van a justamente encargarse de todos los
requerimientos que incluyen ser poshumano, ¿no? Y, y eso es interesante porque, bueno, por ahí escuché, ¿no? Alguien dijo, que en el tiempo de los reyes y faraones, ¿no? Donde se creían hijos de Dios, ¿no? No era que ellos tenían que creerse los hijos del Dios solo, o que- de cualquier otro Dios, ¿no? Sino que era el pueblo el que tenía que creerse eso, ¿no? Para que funcione. Entonces, estas narrativas que dices es para que la gente se las crea, ¿no? Y no tanto los que están detrás de esto, ¿no? Narrativas, ¿no? Es una meta narrativa, ¿no? De cómo, digamos, ciertos pueblos eh, eh, en estas narrativas son inferiorizados, ¿no? A tal nivel de que, bueno, piensan que son extraterrestres los que están viniendo, ¿no?